Bien, literalmente para crear esta nueva interfaz de usuario con la que vamos a estar trabajando, vamos a utilizar dentro de UI componente denominado, Canvas. Entonces, este Canvas va a contener a todos los elementos que vayamos a estar utilizando. Vamos a renombrar a Canvas para mantener un orden con los elementos dentro de la jerarquía. Y ahora Canvas nos ofrece diversas opciones, como por ejemplo el ajustarlo al espacio de la cámara. Este nos va a pedir una nueva cámara para que Canvas se escale preferentemente con la pantalla. Vamos a seleccionar la opción Scale with Screen Size y podemos pasar a agregar dentro de Canvas un elemento que nos sirva como organizador. En este caso podemos crear un objeto vacío. Este objeto vacío va a contener, al estar dentro de Canvas, las propiedades de Rect Transform heredadas, y va a ser necesario que ajustemos el espacio de este GameObject que ocupa dentro del Canvas al mismo, para que posteriormente podamos agregar un elemento jerárquico que nos va a ayudar a controlar todos los elementos de interfaz de usuario que van a estar metidos dentro de este GameObject. Esto vamos a renombrarlo como intro. Vamos a duplicar intro y vamos a utilizar la misma configuración de este GameObject para generar todos los elementos de interfaz dentro de un mismo canvas. Entonces renombramos todos los elementos de interfaz de acuerdo a lo que van a contener. Posteriormente en extras podemos utilizar el menú de Retry. Vamos a empezar con el intro. El intro va a ser un splash screen dentro del cual vamos a mostrar una imagen por determinados segundos y posteriormente va a pasar al menú principal. Este splash screen lo podemos construir con un panel al cual podemos agregar un color sólido modificando el alfa como se muestra. El canal de alfa nos va a dar este color sólido. Vamos a elegir el color que ocupemos. Y adentro podemos agregar elementos de texto, de imagen, para conformar este splash screen. Por el momento vamos a seleccionar una nueva fuente y ajustar algunas propiedades del componente texto, del GameObject texto, entre sus componentes, perdón, para que esto funcione. ¿Okay? Entonces
Procedemos con la selección de la fuente. eh, Vamos a trabajar con la alineación, el flujo del texto dentro del componente, lo vamos a establecer como overflow. Y esto va a implicar que cuando escribamos dentro del componente, vamos a recibir un flujo constante sin saltos de línea. Vamos a poner en vertical también overflow. Y demostrando lo que les comentaba, todo lo que escribamos va a aparecer en un flujo constante, sin saltos de línea, no importa cuánto nos extendamos. Entonces, establecemos la alineación del texto, la alineamos con la geometría y podemos utilizar esta opción Best Fit para establecer un mínimo y un máximo de la tipografía y posteriormente poder controlar el tamaño del texto utilizando este componente llamado Font Size. Font Size nos va a dar el tamaño del texto. Y ya posteriormente podríamos animar o realizar alguna acción utilizando esta propiedad. Vamos a cambiar el color. Y prácticamente es todo con respecto al panel de intro. Para poder controlar estos elementos dentro de intro, vamos a utilizar, como había mencionado, el componente Canvas Group. Canvas Group nos va a ofrecer estas propiedades con las cuales vamos a poder modificar el alfa, la interacción, ¿okay? Y la recepción de clics o touches sobre los menús, con los cuales ya podemos evitar la interactividad o realizar la interactividad. Con los cuales vamos a poder controlar la interactividad. Entonces, alfa nos va a permitir obtener visibilidad o no de los elementos dentro del Canvas Group, dentro de esta jerarquía que hemos creado. Si el alfa está en 0, es obviamente que no vamos a ver absolutamente nada, no va a ser interactivo y no va a poder recibir ningún touch o clic. Y es lo mismo, es más eficaz controlar la interactividad por medio del Canvas Group a desactivar los componentes. Y vamos a proceder a hacer lo mismo con los demás elementos. Podemos agregar nuevamente Canvas Group a los demás elementos. En este caso vamos a construir el menú principal. Vamos a utilizar nuevamente un panel y las configuraciones que ya conocemos.
Vamos a empezar por definir nuevamente el color. Algo que podemos realizar dentro del selector de color es cambiar el nombre o asignar nombres a los presets. Estos presets son los colores que tenemos establecidos. Si tenemos una paleta de colores, podríamos personalizarla en la sección lista, dando clic derecho. Podemos renombrarlo y obviamente tendríamos una manera más apropiada de ubicar qué colores corresponden a nuestro menú cuando ya tenemos un esquema de diseño gráfico ya predefinido. Podemos dejar el panel en un color sólido y procedemos a rellenar los componentes que vamos a estar utilizando dentro del menú principal. En este caso, una serie de botones y configurar sus de entrada los nombres para mantener todo organizado. Uno de los aspectos que podemos cambiar acerca de los botones es la elección de un fondo o utilizar un sprite a manera de botón. En este caso tenemos algunos predefinidos. Vamos a seleccionar este botón de play y podemos editar el tamaño para ajustar las medidas de este nuevo botón. Dentro de botón se encuentra el componente texto, por si existe la necesidad alguna de este. Para este caso hay que eliminarlo. Así procederemos a configurar los demás botones. Con el respectivo tamaño, ajustando su escala, la posición. Y adiós al componente texto. Bien, una vez que ya lo tenemos ajustado, lo más conveniente sería repetir la configuración para evitar escalas innecesariamente no compatibles. Entonces podemos duplicar el mismo componente y bastará con cambiar el nombre en la jerarquía para obtener este nuevo componente. Y de la misma forma cambiar el sprite con el cual vamos a representar este nuevo botón y ajustamos su posición en el panel. De la misma manera como obtuvimos la funcionalidad o el control total sobre los elementos que se encuentran dentro del panel, Canvas Group nos va a ofrecer la misma funcionalidad dentro de este nuevo componente. Y como había mencionado, todos los botones al desactivar la opción Interactable se vuelven, obviamente se bloquean y ya no van a poder recibir ningún clic, ningún touch. ¿Okay? Entonces de esta manera podemos controlar una forma más efectiva nuestros menús. Esto, ¿para qué nos va a servir? Básicamente cuando lleguemos a la parte o a la etapa de crear los scripts, ya sabemos qué componente de nuestro GameObject vamos a estar modificando, que en este caso va a ser nuestro Canvas Group de este
de este panel o de esta parte del canvas en particular. Recordemos que el canvas va a contener varios canvas groups. Entonces podemos bloquear esto para continuar con la creación de los demás elementos. De la misma manera como hemos creado hasta este momento el menú de intro y el main menú, vamos a continuar con la misma configuración, canvas group, y procedemos a crear dentro de in-game los elementos que van a estar visualizándose dentro del juego en tiempo real, ¿no? Una vez que le demos play, ¿qué es lo que vamos a visualizar como información? En este caso podemos crear un texto que nos muestre la vida la barra de vida del jugador, del player. Podemos, como buenas prácticas, renombrar este GameObject que se va a encontrar en jerarquía como lo que es. Vamos a proceder a crear un slider para controlar esta barra de vida. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar? Literalmente vamos a invertir la barra de vida para que en vez de llenarse, esta se vacíe. Entonces, con la opción Direction vamos a obtener esa nueva funcionalidad para el slider. Para esto no vamos a ocupar el Handle Slide Area, ya que no va a ser manipulable dentro del juego. Entonces podemos deshacernos de ese componente, ajustar el tamaño para denotar esta nueva barra de vida, y podemos modificar los colores. Ese pequeño espacio es el espacio que nos ha dejado el handle que tenía, y vamos a ajustarla modificando el background. Entonces vamos a hacer un poco manual. Y el componente al que le vamos a estar modificando el tamaño va a ser background. Vamos a asignar colores para que esto sea visualmente más fácil de establecer. Vamos a empezar con el fondo, que en este caso va a ser nuestra salud, que va a disminuir. Y cómo se va a ver cuando esta disminuye. Y entonces ahora sí podemos ajustar este offset. Aún queda un pequeño espacio por ajustar. Y esto va a estar dentro del background. Checamos. Y perfecto.
podemos proceder a crear un nuevo texto que nos muestre el score o la puntuación. Y podemos proceder a seleccionar nuestra fuente que hemos estado trabajando. De la misma manera la posición en la que este se encuentra. Y vamos a proceder a ajustar este componente de texto en el lugar que le corresponde. Ahora podemos utilizar un duplicado de este componente que nos muestre el valor del score. O la puntuación. De la misma manera, si nuestro juego tuviese alguna mecánica de tiempo, podríamos utilizar una copia de estos componentes y mostrar el tiempo esta fuente no admite minúsculas, entonces y una copia de este nuevo componente de texto para obviamente mostrar el valor correspondiente al tiempo. De la misma manera vamos a poder controlar con el Canvas Group, como ya hemos notado en dos ocasiones anteriores, la presencia de este componente, su interactividad, y básicamente tocará ahora crear los mecanismos para identificar estos menús. Entonces para ello vamos a crear una serie de etiquetas o tags que nos permitan identificar quiénes son dentro del Canvas, y para ello podemos utilizar una nomenclatura que nos ayude a identificarlos. Pues podemos proceder creando UI que corresponden a la interfaz de usuario y después obviamente a qué parte corresponden, ¿no? En este caso es el intro, UI main menu, UI in-game y los que necesitemos. Entonces procedemos a aplicar esas etiquetas para poder identificar los componentes hijo del canvas que hemos utilizado para crear nuestro sistema de menú. Para nuestra siguiente sección podemos acelerar un poco el video y básicamente son los mismos pasos que hemos estado realizando para agregar estos componentes a la UI. Recordar que vamos a necesitar de Canvas Group para poder controlarlo en el futuro, y literalmente lo demás es el manejo de los componentes en un orden jerárquico en la parte de jerarquía de Unity, y es todo.
Bien, lo que podemos hacer ahora es, para almacenarlo, lo que ya hicimos, vamos a guardar nuestra escena. Podemos guardar nuestra escena como menú system, y también recordemos que podemos eh, evitar esta confusión de que hay que mantener solo los elementos en escena. Podemos convertir esto en un prefab y poder utilizarlo las veces que nosotros queramos, y bastará con arrastrar al project nuestro sistema de menú que hemos creado, obtener este prefab, y pues nada, que ya después podamos utilizarlo las veces que queramos, y bastará con arrastrarlo a la vista de escena, y es todo.